Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Más de la mitad. O sea, si caminamos por cualquier calle en el Perú, prestemos atención a esto. Más de la mitad de las mujeres que cruzan nuestro camino han sobrevivido a la violencia de su propia pareja en algún momento de su vida. Es una cifra que te deja completamente helado. Y bueno, hola, encantado de estar aquí para analizar esto. Hola, exacto. Y para quienes nos escuchan, hoy no vamos a leer simplemente un informe estadístico frío. Nuestra misión en el análisis de hoy es desarmar los números. Tal cual, porque esto no es, digamos, una serie de tragedias individuales o casos aislados de las noticias. Es un fenómeno estructural masivo. Sí, totalmente estructural. Queremos construir el perfil real de estas mujeres, entender quiénes son, dónde viven y por qué aprender español, que uno pensaría que empodera, a veces las pone en mayor riesgo. Y es vital que quienes nos acompañan hoy entiendan las dinámicas geográficas y sociales detrás de ese 54.9%. Tenemos que entender el contexto. Exacto. Y bueno, empecemos por la geografía, porque el lugar donde naces o donde vives parece dictar todas las reglas del juego. Sí, el código postal es clave aquí. Totalmente. Yo estaba revisando los datos de la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, y hay un contraste marcadísimo entre zonas urbanas y rurales. Ajá, los números cambian bastante. O sea, en las ciudades la prevalencia general roza casi a 6 de cada 10 mujeres, lo cual es altísimo, y ahí domina la violencia psicológica. Pero cuando miras a las áreas rurales, la dinámica cambia por completo. Cambia hacia una materialidad mucho más corporal. En el ámbito rural vemos repuntes gravísimos de violencia física. ¿Qué tan graves? Estamos hablando de casi 3 de cada 10 mujeres enfrentando violencia física severa. Y la violencia sexual también muestra un incremento alarmante del 7.2%. ¡Wow! Lo que pasa es que el entorno altera cómo se manifiesta el control. En la ciudad, el agresor usa, no sé, mecanismos de control económico o humillación verbal constante. Aislamiento a través del celular y esas cosas, ¿no? Exacto. Pero en el campo, donde la presencia del Estado es débil y los roles de género son muy rígidos, el control salta rapidísimo a la agresión física. Espera, quiero detenernos aquí un segundo porque alguien que nos escucha podría pensar que esto suena contradictorio. ¿En qué sentido? O sea, si encendemos cualquier noticiero urbano, vemos reportes horribles de agresiones físicas y feminicidios en las ciudades todos los días. Los datos sugieren que en la ciudad hay menos violencia física. Ah, claro, es una excelente aclaración. No, por supuesto que existe violencia física letal en las ciudades. La diferencia es, digamos, una cuestión de proporciones y barreras de contención. Barreras de contención, o sea, los vecinos. Exactamente. En un entorno urbano, tienes vecinos en el departamento de al lado, tienes proximidad a comisarías, acceso rápido a líneas de ayuda. Claro, te pueden escuchar gritar. Tal cual. Eso hace que el agresor urbano prefiera usar tácticas psicológicas primero. Pero en el entorno rural, el aislamiento geográfico es como un escudo de impunidad. No hay a quien gritarle. Exacto. Al no haber testigos cercanos, la barrera para llegar a los golpes es muchísimo más baja. O sea, el aislamiento geográfico le quita el freno de mano al agresor. Es aterrador. Y hay otro dato en las zonas rurales que me obligó a replantearme todo lo que yo asumía. ¿Te refieres a la edad, me imagino? Sí, al cruzar el mapa con la edad. A nivel nacional, el grupo más grande de sobrevivientes está entre los 30 y 59 años, un 36%. Lo cual matemáticamente tiene sentido. A mayor edad, más tiempo de exposición a una pareja violenta. Exacto, es la lógica básica. Pero al filtrar solo las zonas rurales, casi un cuarto de las víctimas son adolescentes de apenas 12 a 17 años, un 22.6% para ser exactos. Uf. Ese número debería ser el centro de cualquier debate sobre políticas de protección. Es una fractura gigantesca. Estamos hablando de niñas de 12 años. Sí, y documentar a niñas de esa edad en estadísticas de violencia de pareja significa el colapso absoluto de todas las redes de protección. La familia, la escuela, la comunidad, todo falló. No es una mujer que lleva 20 años en un matrimonio abusivo. Para nada. Son adolescentes cuya entrada a la vida reproductiva y afectiva está marcada por una violencia brutal desde el primer día. Lo cual nos obliga a preguntar, o sea, ¿qué está fallando para que una niña de 12 años siquiera tenga una pareja?
El sistema claramente permite uniones tempranas. Ese es exactamente el mecanismo subyacente. En muchas áreas rurales, la convivencia forzada a edades tempranas, se pasa por alto. Lo llaman costumbres, ¿no? Sí, autoridades locales que lo justifican como costumbres o lo dejan como asuntos privados de la familia. La violencia se vuelve un rito de paso institucionalizado por la negligencia del Estado. Y si ese es su punto de partida, la siguiente pregunta es, ¿con qué herramientas cuentan para defenderse? Lo que nos lleva al nivel educativo. Que es una barrera inmensa. Y aquí hay algo que desafía el sentido común. A nivel nacional, casi el 50% de mujeres con educación superior reportan haber sufrido violencia. O sea, un título no te hace inmune. No, la educación superior funciona como un ligero amortiguador estadístico. Tal vez, pero definitivamente no es un escudo impenetrable. El agresor urbano simplemente adapta sus tácticas. Pero, de nuevo, si hacemos zoom en el campo rural, casi 8 de cada 10 víctimas tienen apenas primaria o secundaria incompleta, un 77.2%. Y eso revela una trampa económica perfecta. Sin educación secundaria completa, estas mujeres, quedan fuera de cualquier mercado laboral formal. Quedan relegadas a lo que el Estado ni siquiera considera un trabajo. Así es, su trabajo se vuelve invisible. Se dedican al cuidado de la casa, a la chacra familiar, y eso, en muchas dinámicas tradicionales se ve como una ayudita al esposo. No como un trabajo real que merezca un sueldo. Tal cual. Y esa dependencia económica es el cimiento para perpetuar el ciclo de violencia. El agresor sabe que ella no tiene cómo sostenerse sola. Es desesperante. Y hablando de trampas estructurales, quiero que profundicemos en el factor lingüístico, porque fue lo que más me impactó de toda nuestra inmersión en los datos. Ah, los estudios sociolingüísticos. Sí. Es fascinante y trágico a la vez. Sí. Para quienes nos escuchan, los estudios dividen a la población en 3 grupos. Tenemos a las mujeres del grupo indígena, las de castellano antiguo y un tercer grupo que llaman castellano reciente. Que es una categorización brillante. Para clarificar, el grupo indígena son mujeres que nacieron y siguen hablando una lengua originaria, como quechua o aymara, en sus comunidades natales. Ajá. Y el castellano antiguo son mujeres de familias que llevan varias generaciones hablando español, generalmente en zonas urbanas. Y el grupo crítico, el castellano reciente, son aquellas que crecieron hablando una lengua indígena, pero por migración a la ciudad, ahora hablan español. Y aquí viene el golpe de realidad. Uno asumiría que aprender español, integrarse a la ciudad, debería empoderarlas, debería darles acceso a la justicia. Es lo que dicta el sentido común, ¿sí? Pero los datos Este muestran lo contenido opuesto. fue desarrollado por Las la mujeres de Asociación castellano Economía, reciente Sostenibilidad son e las que presentan las tasas Interseccionalidad más AESI, altas en ONG todos los peruana. tipos de violencia. Picos sumamente alarmantes. Sí, 22% en violencia física severa y 25% en violencia sexual. O sea, ¿por qué pasa esto? Bueno, la economía del comportamiento nos da un concepto clave para entender esto. Se llama la opción externa, o el outside option en inglés. ¿Cómo funciona eso en una relación? En cualquier dinámica, el balance de poder depende de qué tan viable sea tu alternativa si decides irte. Si tienes un buen plan B, tienes más poder de negociación. Claro, si no te gusta cómo te tratan, te vas porque puedes. Exacto. Las mujeres del grupo indígena suelen tener una opción externa basada en redes comunitarias fuertes. Si el esposo es violento, la familia extendida interviene, el pueblo ejerce control social. ¿Y las de castellano antiguo? Ellas tienen su opción externa en el capital urbano. Redes de amigos, conocen las instituciones, tienen familia en la ciudad. O sea, es como estar parada en un puente a medio construir para las de castellano reciente. Esa es la metáfora perfecta. Quemaron el puente con su comunidad rural de origen al migrar y cambiar de idioma. Perdieron a la familia. Pero el puente hacia la integración urbana, hacia tener contactos o un trabajo estable en la ciudad, todavía no existe. Y el agresor huele eso. Percibe instintivamente que ella no tiene opción externa. Imagina una mujer joven que llega a la periferia de Lima con su pareja. Intenta adaptarse, habla español ahora. Sí, pero su única red de apoyo es él. Si busca ayuda en una comisaría, enfrenta discriminación por su origen. Y no puede regresar a su pueblo porque está muy lejos o no tiene dinero. ¡Qué fuerte! Él sabe que si le empuja no hay red de seguridad. Por eso escala a niveles tan graves, con total impunidad. Sabe que ella está atrapada. Esa transición lingüística que nos venden como pasaporte al progreso, al final es una trampa de vulnerabilidad.
Y esto me lleva a la siguiente gran barrera. La composición familiar, me imagino. Exacto. Tenemos que mirar puertas adentro, el estado civil, porque hay que demoler el mito de la sobreviviente típica. Hoy sí, el estereotipo de la esposa abnegada que sufre en silencio en un matrimonio formal. Exactamente. La gente se imagina una escena de película antigua, pero las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática muestran un panorama súper fragmentado. Los números rompen ese molde por completo. Totalmente. Resulta que el 77.4% de las mujeres víctimas de violencia figuran como divorciadas, viudas o separadas. La porción de casadas o convivientes es mucho menor. Lo cual nos dice algo importantísimo sobre la agencia de estas mujeres. No son sujetos pasivos sentadas esperando un rescate. Ya tomaron la decisión de romper el vínculo legal. Exacto. Muchas ya lograron separarse o están en ese proceso dificilísimo. Pero, y aquí está el problema. La violencia no termina cuando firmas un papel o te mudas. ¿Por qué las tasas son tan altas justo en mujeres separadas? Porque hay que entender la raíz del problema. La violencia de género no es un simple problema de manejo de ira. Es un problema de control absoluto. De dominación. Tal cual. Cuando ella decide separarse, el agresor siente que pierde el control sobre su vida, su cuerpo, su tiempo. Y en ese periodo post-separación, el riesgo de letalidad se dispara por las nubes. Claro, el acoso se vuelve constante. El acoso, la violencia física extrema, es el último recurso del agresor desesperado por recuperar el dominio o simplemente castigarla por desafiarlo. O sea, el momento en que ella ejerce su libertad es paradójicamente el momento de mayor riesgo de muerte. Y esto empeora muchísimo cuando revisamos la cantidad de dependientes. Ese es el ancla principal. Sí, no están decidiendo huir solas. La mitad de ellas tiene entre 2 y 3 hijos. Y un asombroso 34%, escuchen bien, tiene 4 hijos o más. Más hijos. O sea, eso cambia el tablero por completo. Completamente. Imagina la logística de escapar con 4 menores a cuestas. Es que añade una capa masiva de complejidad. No es solo el terror a que te peguen si te vas, es un terror económico paralizante. Cuando revisas testimonios de operadoras sociales, ellas cuentan que las mujeres siempre dicen, siempre preguntan, ¿cómo voy a alimentar a 4 niños sola? Exacto. O te dicen, él es el único que trae dinero a la casa. Y es verdad, porque ellas han estado haciendo trabajo no remunerado. Por eso quiero que intentemos visualizar esto. Huir de un agresor no es hacer una maleta rapidito e irte a un hotel. Es planear en secreto, cargar con 4 niños, sin ingresos propios y sabiendo que él controla la plata. Requiere una hazaña logística que es casi de superhéroes. Tal cual. Y por eso, cuando la sociedad juzga y dice alegremente, bueno, ¿por qué simplemente no lo deja? O sea, es una pregunta sin sentido. La verdadera pregunta debería ser, ¿cómo es humanamente posible que algunas logren salir de esos muros de concreto? Es un esfuerzo titánico. Y esto nos lleva a la paradoja más grande y dolorosa de la maternidad en estas situaciones. Que los hijos son la razón para quedarse, pero también para irse. Exactamente. Por un lado, la presión del entorno y el mandato de mantener a la familia unida operan como un sedante. Ellas toleran el maltrato por años para, digamos, no quitarles a su padre. Se anulan a sí mismas. Absorben los golpes para mantener la ilusión familiar. Sí, pero al mismo tiempo, esos mismos hijos son el catalizador definitivo. Cuando la violencia es impredecible y rebalsa y él le levanta la mano a uno de los niños, todo cambia. Se rompe la barrera del miedo. Totalmente. Las estadísticas cualitativas muestran que el momento de la denuncia muchas veces no es por la peor golpiza que ella recibe, sino la primera vez que el agresor ataca al hijo. Es súper fuerte pensar en eso. El instinto de proteger a un tercero supera su propio instinto de supervivencia. Es un mecanismo sumamente doloroso, porque el sistema le enseñó que ella no valía la pena, pero sabe que sus hijos sí. Creo que esto resume perfectamente el perfil real de la sobreviviente que queríamos construir hoy. O sea, no es un monolito ni una gráfica de barras. Para nada. Es una mujer navegando corrientes estructurales brutales. O sea, estamos hablando de una ciudadana que si vive en el campo, lidia con un aislamiento que permite agresiones graves sin testigos. Una mujer a la que la escuela le falló, dejándola sin herramientas económicas. Una mujer que quedó suspendida en un puente roto al transicionar al español. Por encima de todo, es una cuidadora, una jefa de hogar que quizá ya intentó separarse,
sigue acosada y carga con 4 hijos sin tener ingresos propios. Y lo más frustrante de todo, y esto es clave para cerrar, es qué pasa cuando finalmente ella logra sortear todas esas barreras y le pide ayuda al Estado. Uf, la respuesta del sistema de justicia. Sí, las entrevistas a policías o personal legal revelan un enfoque profundamente familista. Familista, o sea, que priorizan a la familia. Exactamente. Las instituciones operan bajo el protocolo implícito de salvar la familia a toda costa. Evitar la desintegración del hogar se vuelve más importante que garantizar la seguridad de la mujer. Claro, y por eso escuchamos esas respuestas horribles en la comisaría. Tipo, pónganse de acuerdo, piensen en los chicos, trate de no provocarlo. Sí, asumen que un hogar roto es peor problema social que una mujer siendo violentada todos los días. Al final, la reducen a un simple engranaje de la familia. Le exigen que se sacrifique para mantener el tejido social. La despojan por completo de su calidad de ciudadana con derechos individuales. Y con eso regresamos al punto de partida, pero ahora viéndolo desde otra perspectiva. Empezamos nuestra inmersión intentando entender a ese más del 50% de mujeres, buscando sus características. Pero el diagnóstico final no es sobre ellas. No, el diagnóstico expone cómo está diseñado todo el andamiaje social, económico y judicial para mantenerlas arrinconadas. Y para quienes nos escuchan después de entender todo esto, la odisea de escapar, las barreras del Estado, quiero dejarles una pregunta final flotando. Es la pregunta que todos deberíamos hacernos hoy. O sea, ¿a quién está protegiendo realmente el sistema? Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.